Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanada. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Y les habla Raúl Medina. Recuerde que estamos hablando del santuario del Nuevo Pacto y hoy día vamos a conversar acerca de pecado, sacrificio y aceptación. Quizás estos conceptos son muy importantes entenderlo, especialmente cuando vamos a hablar de lo que significaba el santuario, ese sacrificio de tarde y mañana, una serie de antecedentes que vamos a ir conversando. Hebreos 9:22, quizá para nuestra conversación, dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Este es un texto que hay muchos cristianos que lo repiten de memoria, muy apreciado. Dice el texto, casi todo es purificado. Bueno, sí, había una purificación también con agua, otras veces con fuego, pero aquí aparece una purificación por sangre. Ahora, eso va contra, digamos, nuestra vida diaria, porque la sangre generalmente mancha, y los detergentes todos dicen que sacan mancha hasta de sangre, dicen, ¿no? ¿Por qué la sangre mancha? Bueno, ¿por qué la sangre sirve como vehículo para registrar pecados en el santuario? Bueno, es así porque es la designación que Dios le da. Recordemos que la misma Biblia tiene un lenguaje propio, ¿no es cierto? Así que no representa el lenguaje moderno actual. Es así porque Dios le atribuye esa función dentro de su plan de salvación, ¿ya? De manera que hay una cosa clara: el Señor no va a dialogar con el pecado, no va a transar ni negociar con el pecado. El pecado está para ser eliminado, para ser borrado. A Dios no le gusta el pecado en cualquiera de sus formas. Así que la forma divinamente señalada para que el pecador del Antiguo Testamento se librara del pecado y la culpa era a través de los sacrificios de animales que se hacían en el patio del santuario, ¿no es cierto? Que era una obra de fe, donde, digamos, al ser sacrificado el corderito, el pecador ponía sus manos sobre la cabeza del corderito, confesaba sus pecados, y figurativamente los pecados pasaban a esta víctima inocente hasta el sacrificio, ¿ya? Lo interesante que estos sacrificios libraba al pecador de la culpa de todo su pecado, vamos a decir así. Sí. Pero es bueno que tú aclares eso, y casi todo, ¿no es cierto?, se hace por este conducto. Hay otras formas. Sí, agua, fuego y sangre, claro, son las maneras de... Pero cuando uno mira un poquito lo que es Levítico, y le habló, porque mira, interesante estas escrituras. Es bueno que usted la lea, amable oyente, porque va a entender muchas cosas. Juan le dice: aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces esa relación uno la entiende cuando logra entender también lo que es el santuario. Dice Levíticos 1, voy a leer algún texto nomás. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, desde el tabernáculo. Así ya comienza la relación con el pueblo, ¿no es cierto? Moisés y Moisés con el pueblo. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto o vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Se puede seguir leyendo todo ese capítulo de Levíticos hacia adelante, pero son indicaciones que no es como decir: se va a traer un cordero, se va a sacrificar un vacuno. Hay indicaciones específicas cómo debe hacerse, cómo debe ofrecerse, cuál es la calidad de la ofrenda, ¿no es cierto? No era cualquier cosa. O sea, estoy pensando que en los pueblos paganos también había muchos sacrificios, ¿eh? Pero hay una distinción entre lo que Dios dijo, con su estructura, su forma, sus designios, sus mandamientos, sus ordenanzas, para acercarse. Y mientras preparaba esto, yo decía: ¿qué sucede en la mente de la persona que va al rebaño
y empieza a elegir uno de los corderitos. Y tiene que ser de 1 año. Ah, este está manchado. Este cogía un poco, tiene que ser sin defectos. El mejor. Y lo toma y lo presenta como sacrificio. Pero ¿lo presenta para qué? Para que su culpa, su pecado, su transgresión sea perdonada. ¿Y quién paga la culpa? El corderito. En este caso el símbolo que es del Cristo que iba a perdonar nuestros pecados. Todo lo que tú has dicho, Raúl, equivale a estas leyes que gobernaban el servicio del santuario. Pero más allá de los ritos en sí, con sus normas, etc., estamos frente aquí a leyes tipológicas o mesiánicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que se hacía en el santuario es un ejemplo, un tipo de lo que Cristo haría en la cruz y luego en los cielos, en nuestro favor. Y son leyes mesiánicas porque todo apunta a lo que el Cordero, como tú decías, la víctima inocente, todo apunta al Cordero de Dios que desde la perspectiva del Antiguo Testamento vendría un día a morir por ellos, ¿ya? Ahora nosotros desde la perspectiva actual del Nuevo Testamento decimos el Cordero de Dios vino, murió en la cruz 2000 años. Eso no es solamente historia, eso también es fe, la que tenemos nosotros hoy. Y así también estas personas del Antiguo Testamento ponían su fe no meramente en el rito, en el acto, con toda su normativa, sino fe en el Cordero de Dios, que prefiguraba el corderito que tú dices que el pecador seleccionaba. Y que realmente nosotros sabemos que como tú decías ya, los sacrificios en el pueblo de Israel no eran hechos en el sentido de que el hombre, proveía la ofrenda, sino que era Dios el que proveía la ofrenda, ¿ya? Porque el corderito que era sacrificado en ese continuo sacrificio, que era en la mañana y en la tarde, ¿no es cierto?, era ese corderito propiedad del santuario, propiedad de Dios, ¿ya? No había una conciencia en Israel de que el pecador, proveía la solución. No, la solución es en forma de rescate, y el rescate siempre se opera hacia alguien que no tiene ninguna condición de salvarse a sí mismo. El pecado era tan odioso, tan poderoso, tan profundamente corrupto, que era necesario, ante esto antinatural, proveer una solución sobrenatural que fue provista por nuestro Señor, nuestro Dios, en la cruz. Recuerdo que con Isaías nosotros conversábamos algo acerca de Isaías 53, y allí ya comienza a hablar Isaías 600 años antes dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí está la representación gráfica de lo que ese cordero simbolizaba, y fue la realidad cuando Cristo vino y murió en la cruz. Amados oyentes, vamos a volver mañana. Bendiciones.